Bienvenidas y bienvenidos a Pura Literatura, el podcast para lectores y escritores sin etiquetas, historias, ideas y voces que inspiran. ¡Arrancamos! Bienvenida y bienvenido un día más a Pura Literatura, el mejor podcast literario que hallará en los hilos de escucha. Mi nombre es Juan Carlos, JC Plaza en redes, y hoy dirigiré este capítulo especial en el que hablaremos de Isaac Asimov junto a dos fans del escritor. En este capítulo hablaremos sobre este famoso escritor y esperamos que te animes a leer alguna de sus novelas o relatos y así ampliar tu universo literario y descubrir un mundo nuevo. Gracias por estar aquí. Estamos con Juan Antonio Jiménez, que trabaja como arquitecto de software, área en la que además es un miembro muy activo de la comunidad. Hace un par de años hizo su primera incursión en la ciencia ficción con un thriller con tintes solarpunk que se llama Mutagénesis Convergente. Se enganchó a los libros de Asimov tras escuchar conversaciones entre su padre y su tío hablando de sus libros. Y también está aquí Javier Ruiz, ingeniero de telecomunicaciones, cuyo primer contacto con Asimov fue a través de una colección de su obra, de Círculos de Lectores, que le compraron sus padres cuando era un jovenzuelo. Aunque también escribe, todavía no ha publicado nada, pero está atento. Y por mi parte, yo soy Juan Carlos Plaza. Soy aeronáutico y físico y trabajo en un centro de investigación aeroespacial. He publicado Omniredención, un thriller sobre extraterrestre original y muy adictivo. De chaval compraba en librerías de segunda mano todo lo que por allí llegaba de Asimov, fascinado por su estilo y enamorado de su inteligente y lógico giros de trama. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar hablando de la vida de Isaac Asimov. Juan Antonio, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bien, Hola, bien, bien. Javier. Hola, buenas Vale, noches. a Pues si ver, quieres, Juan Antonio, sabemos que tú eres un auténtico experto en la vida de Asimov, así que cuéntanos un poquito. ¿Quién es este hombre? ¿De dónde bueno, viene? pues una vida curiosa, ¿no? Este hombre nació en la ciudad de Petrovitsy, en Rusia, en 1920. No se sabe muy bien cuándo nació, de forma que es el propio Asimov el que elige la fecha de su cumpleaños. Hay unos periodos de incertidumbre entre 1919 y 1920. No hay registros acerca de su nacimiento, ¿vale? En la ciudad natal. Entonces, cuando llega a Nueva York y decide cuál es su fecha de cumpleaños, y elige el 2 de enero. Realmente es la fecha, dentro de todas las posibles fechas que podía elegir, es la más tardía, que probablemente sea mayor de lo que él decía, ¿no? Unos días, tampoco mucho más. Elige el 2 de enero, ¿vale? Entonces el cumpleaños oficial de Isaac Asimov es el 2 de enero de 1920. Esta ciudad de Petrovitsy está situada a unos 400 kilómetros de Moscú, al suroeste. Está casi haciendo frontera ya con Bielorrusia. Su familia era de origen judío, ¿vale? De hecho, el nombre de Isaac es en honor al abuelo materno y se trasladan a la ciudad de Nueva York cuando él tenía 3 años, ¿vale? En 1923. Justamente un poquito antes de que empezase a poner más restrictivas las entradas, ¿vale? En Estados Unidos. Es un señor que aprendió a leer antes de ir a la escuela. Hay que tener en cuenta que llega a Estados Unidos con 3 años y aprendió a leer con 4. Todo esto veremos que es un señor que tiene altas capacidades que luego lo contará Juan Carlos. Sus orígenes, su familia, pues era bastante humilde, ¿no? Su padre en Nueva York, en el barrio de Brooklyn, era un tendero, tenía una tienda de caramelos. Y el padre realmente estaba educado en el judaísmo ortodoxo, era un tío muy culto en Rusia, pero en Estados Unidos era pues prácticamente un analfabeto porque no conocía el idioma, no hablaba ni leía inglés y digamos que todos sus conocimientos resultaban un poco inútiles en esa ciudad, ¿no? La madre no tenía estudios, ¿vale? Porque las mujeres judías ortodoxas no estudiaban. Con esta familia resulta muy curioso que a él no le educaron en la religión. De hecho, él ni siquiera llegó a hacer su bar mitzvah porque él no estaba educado como judío. A pesar de no ser una persona religiosa ni tener ninguna formación religiosa ni nada, él sí es verdad que se formó mucho leyendo sobre religiones, todas las religiones, ¿vale? Le llamó mucho la atención la Biblia y el Talmud, ¿vale? Y nunca renunció a su nombre judío, aunque le sugirieron muchas veces que cambiase Isaac por Irving o por otros nombres que podían ser más comerciales para publicar, pues él nunca lo rechazó, ¿no? La verdad es que el hombre se pasaba ayudando en la tienda de caramelos todo el día. Tuvo 2 hermanos, una hermana y un hermano. El hermano bastante más pequeño que él, nació cuando él tenía 8 o 9 años. Y él, pues como hermano mayor, pues era el chico que ayudaba en la tienda de caramelos. Era una familia muy humilde y entonces no tenían para comprar libros. A él le gustaban mucho los libros, entonces era un asiduo de la biblioteca. Su madre le sacó el carnet de la biblioteca y debía ser tan plasta que su madre
fue el primer sitio al que le dejó ir solo, ¿no? Debía estar cansada ya de acompañarle todas las veces a la biblioteca. Y bueno, pues a raíz de eso el hombre empieza a consumir revistas de ciencia ficción de las que vendían en la tienda de caramelos, O sea, aparte de ¿no? la biblioteca, claro, todas las revistas pulp serían, ¿no? De la época, supongo que serían de estas de pavés. Claro, sí, sí, en la biblioteca se le dio un montón de literatura, pues se le dio la Ilíada, la Odisea, hay un montón de cultura clásica que luego veremos que todo eso le ayuda a él su pasión por el tema de las civilizaciones, que lo veremos más adelante. Pero eso es lo que lee la biblioteca. Luego, cuando tiene acceso a las revistas pulp, que tenía que leer con sumo cuidado para no deteriorarlas, puesto que era un Ujú. producto que se vendía en la tienda. Entonces, tenía que leerlas muy rápido, no sea que llegase un cliente y se llevase el único ejemplar que había de esa edición, ¿no? Entonces empezó a devorar y a ser un lector muy rápido, ¿no? La que más le gustaba de todas esas revistas era una que se llama Astounding Ujú. y escribía cartas al director todos los meses, diciendo que por favor que los cantos de la revista fueran más suaves, porque debían ser muy vastos y tal. Pero claro, eran revistas muy baratas que costaba mucho dinero un canto suave, ¿no? Y luego escribía también diciendo cuáles, se hacían como una especie de análisis literario de cuáles habían sido los relatos que más le gustaban de esas revistas y cuáles los que menos y por qué. Y llegó a tal extremo que empezaron a publicar todas las cartas al director. Mes a mes empezaron y tal. Y entonces, a raíz de que salía su nombre, Isaac Asimov, pues un compañero de clase le reconoció y entonces le invitaron a participar en un club de ciencia ficción de Queens. ¿Vale? Recordemos que él vivía en Brooklyn, pues bueno, en Queens. Entonces pidió permiso para ausentarse de la tienda de caramelos, dinero para el transporte público y bueno, pues se fue al Club de Ciencia Ficción de Queens. El caso es que, por lo visto, en los clubes de ciencia ficción había muchas excesiones y la gente pues se mosqueaba entre ellos y entonces cuando el tío iba a ir al Club de Ciencia Ficción de Queens resulta que el amigo que le había invitado se había escindido del club este de ciencia ficción y entonces acabó sin saberlo en otro club de ciencia ficción que no era el al que pretendía ir en un origen, ¿no? Y entonces este club de ciencia ficción fue muy interesante porque el club se llamaron los Futurianos. La leche, porque es que allí hizo amigos para toda la vida. Por ejemplo, en el club este que eran 4 gatos al principio, ¿no? Pero conoció a Frederick Poole. Ah, Se hizo amigo de Frederick Poole. En ujú. Ese es el recordemos, escritor. sí, sí, Mercaderes del Espacio, Pórtico y tal. De hecho, otro futuriano es Cyril Clomburn, que escribió también Mercaderes del Espacio con, con Frederick Poole. Eh, de hecho, Poole le hacía la revisión de pares a Asimov. O sea, había un montón de relatos que Asimov le habían rechazado de las revistas, ¿no? Y Ujú. Poole le dijo que eran los mejores rechazos que había leído nunca, ¿no? El asunto es que Poole se convirtió en director de 2 revistas de ciencia ficción posteriormente y compró muchos de esos primeros relatos de Asimov, ¿vale? Que ya habían sido rechazados. Y entonces, de alguna forma, una de las cosas que cuando los propios escritores de Asimov es que está muy agradecido a Poole porque fue su primer valedor, realmente, hasta que apareció John W. Campbell, ¿vale? Fue el primero que le apadrinó, ¿no? Por ejemplo, para que os hagáis una idea del resto de gente que había en ese club ahí de futurianos, pues estaba también el autor de Mimic, Donald A. Wallenheim. Todo esto no tiene ni 19 años todavía, ¿no? Está empezando el tío, ¿no? Entonces, con 17, 18, 19 años es cuando empieza a publicar relatos en la revista Astounding y en Amazing Stories, ¿no? Publicando relatos en Astounding es donde conoce a Campbell, ¿vale? Porque Campbell era un escritor de relatos, porque Asimov tenía bastante admiración, ¿vale? Pero acabó dirigiendo esta revista de Astounding, que le cambió el nombre por Astounding. Entonces se llama Astounding Stories y le cambió el nombre por Astounding Science Fiction, ¿no? Es verdad que al final de la carrera de Campbell apostó muchísimo por Asimov, fue uno de los asiduos, le encargó muchísimos trabajos, hizo muchísimas cosas para él, ¿vale? Pero es verdad que al final de la carrera de Campbell, aunque eran amigos, Asimov se distanció un poco porque, igual que le ha pasado a muchas otras figuras dentro de la ciencia y de la ciencia ficción, Campbell empezó a abrazar las pseudociencias, ¿no? Aquí en España hemos tenido algún ejemplo con algún divulgador famoso, ¿no? Pero entonces eso marcó mucho la distancia un poco entre Asimov y Campbell. Del grupo de escritores que trabajan para Campbell,
pues amigo de Heinlein, ¿vale? De Robert Anton Heinlein. Eran Ujú. bastante amiguetes. Y lo que pasa es que es verdad que la amistad tuvo altibajos, ¿vale? Heinlein debía ser un tío bastante pagado de sí mismo y era muy vehemente y si no te convencía, por lo visto, se volvía hostil. Entonces lo rechaza como en ese sentido. De hecho, en la Marina estuvo trabajando con él. Heinlein llama a Asimov para que trabaje. De este grupo también aparece otro personaje, ¿no? Como Lion Sprague de Camp, ¿no? Que es el que hacía Conan el Bárbaro. Bueno, no sé, al final se juntan un grupo allí en Nueva York de escritores muy, muy interesante. Parece que la ciencia ficción, que podría ser de un ámbito mundial, pues es un grupo de 4 amigos que empiezan en Brooklyn y se concentran a raíz de una revista. Entonces, la importancia de las revistas estas pulp es muy, muy importante porque al final, lejos de competir unos con otros, lo que hacían es que se retroalimentaban y creaban, ¿no? Él quería estudiar medicina, pero es rechazado. Empieza en zoología, a estudiar zoología, que pues, para reaprovechar los estudios que ya tenía hechos para medicina, pues de alguna forma le podía servir, pero se equivocó, lo sufre y de hecho sigue recordando que tuvo que capturar un gato callejero, meterle en un cubo de basura y dormirle con formol para anestesiarlo y hacer una vivisección, ¿no? Parece que abandona, que La aquello ciencia no. de la época, la ciencia de la época que era un Sí, sí. poco... Pues sí, él entiende que la ciencia pues tiene que avanzar y que todo lo que sea por el bien de la ciencia y pues, que esté justificado, tal, pero él no tiene cuerpo para eso y abandona. Entonces, pues quizá dentro de las disciplinas más próximas tenía entre física y química y huyendo un poco de las matemáticas, se mete en química, ¿vale? Y es donde empieza a estudiar química, que ya vimos que, bueno, ya contaréis seguramente vosotros que estuvo de profesor y bueno, pues tiene una notable carrera, no sé si es muy notable, pero estuvo como profesor de bioquímica en la Facultad de Medicina de Boston. Y bueno, tal. Luego es un hombre que iba a contar que las debilidades humanas no van mucho con él, pero lo voy a contar después de contar realmente que se casó 2 veces, ¿no? La primera se casó con una mujer que se llama Gertrude, era una mujer extremadamente guapa y Ujú. él se siente culpable cuando lees su biografía, de que la convenció para casarse, que realmente ella no le quería. Y está convencido de que no le quería. Tuvieron 2 hijos, pero uno de los grandes problemas es que Gertrude, él sabía que fumaba cuando se casaron, pero él no sabía que eso iba a ser un problema hasta que convivió con ella. O sea, pensó en divorciarse 10.000 veces por lo visto, pero claro, teniendo 2 hijos, pues esperó hasta que los hijos fueron mayores. Pero él sabía que Gertrude no le quería. Relacionado con el tema de que Gertrude fumaba, entiendo que el fumar, él no sé si lo vería como una debilidad humana, pero sí le molestaba el humo en un sitio cerrado. Tengo que contar que Asimov no bebía, era totalmente abstemio y tampoco jugaba, ¿vale? Él veía esos 2 vicios ¿Te refieres a como mal. jugar apostando dinero? Sí, por lo visto, cuenta en su biografía, que, que me la leí hace mucho y a lo mejor no la recuerdo con claridad, que le convencieron para jugar al póker y entonces perdió y perdió y le preguntó a su padre que cuánto dinero había perdido. Entonces dijo una cantidad, no recuerdo la cantidad, ¿no? Pero dijo el padre, "Pues menos mal que has perdido, ¿no?" Como si hubieras ganado, a lo mejor te habrías retroalimentado y habrías seguido jugando, ¿no? Conocedor de lo malo que era él. Entonces, bueno, vivió con Gertrude pues hasta que los hijos tuvieron Ujú. unos 17, 18 años, no recuerdo, más o menos. Y bueno, pues luego conoció a otra mujer, que es con quien ya pasó toda su vida, ¿no? Que es Janet, que era pues una doctora de medicina, tenía su doctorado en psiquiatría y bueno, pues tuvieron un noviazgo y se acabaron casando. Con la cual estuvo hasta el final de sus días y por la que en la biografía pone que sentía devoción. No Hay fumaba, no anécdotas fumaba muy. ya. Janet no fumaba, estaba claro. Janet no fumaba y además ella es una mujer muy inteligente. Y de hecho, creo que fue una convención a que le firmara un libro y luego ya, pues, sabéis que Asimov, pues, debía tener una verborrea fácil y tal, y debió quedar como un cretino por una frase que dijo. Entonces, la otra no se volvió a acercar a Asimov en no sé cuánto tiempo. O sea, le contaba, me acuerdo aquello. Como dato curioso, también una cosa que me resultó muy curiosa de cuando leí en su día sobre esta mujer, es que era una Trekkie impresionante. Le encantaba Star Trek. Entonces, Asimov no veía la tele.
Pero le encantaba sentarse con su mujer a ver la tele, a ver Star Trek. Luego él tiene dos cosas, tenía una fobia muy clara, que era el miedo a volar. Curioso De cuando hecho, escribía cosas sobre vuelos espaciales y demás. pues solo voló dos veces en su vida y las Ujú. dos, una en la Marina y otra en el Ejército. No hizo nunca ningún vuelo civil y no salió nunca de Estados Unidos. También De debo decir hecho, que en aquella época los vuelos en avión no eran como los de ahora. De hecho, los primeros aviones a reacción fallaban en el aire y era porque por un tema de fatiga de los materiales que no habían tenido en cuenta, hacían la esquina recta en vez de redondeada y se rajaban por ahí algunas de las estructuras de los aviones. Entonces, era una época, los años 40, 50, que bueno, que no era lo más seguro del mundo viajar en avión. O sea que en parte lo entiendo. además, como estaban hechos de metal, ¿no? Y atravesaban un campo magnético, también se les ionizaba las alas, ¿no? Porque había una diferencia potencial entre los extremos. Y cosas así. Sí, pero bueno, Había claro, es que cosas. precisamente fue el problema de los primeros aviones a reacción eran de metal, efectivamente, y al ser de metal pensaban que el metal, si no superaba ciertos esfuerzos, no sufriría daño, pero el problema es que los esfuerzos continuados pequeños producían microgrietas que iban ampliándose, creciendo y creciendo. Eso no lo tuvieron en cuenta al principio, no conocían. Ese fenómeno se llama fatiga de los materiales. No se tuvo en cuenta y bueno, y varios estallaron en vuelo. O sea que entiendo que tuviese ese miedo. Pues el hombre le pasa que, fíjate, todos los premios que recibió y toda fue a recoger solamente los que pudo ir en tren, fue en coche, claro, no volaba. El reconocimiento, pues era, lo que sí era muy epistolar, entonces mantenía mucha correspondencia con mucha gente, con Arthur C. Clarke, Ujú. con gente que no vivía en Nueva York, ¿no? O sea, pero bueno, eso por un lado. Y luego, por otro lado, él reconoce que tiene una filia. Y era una cosa súper curiosa. Descubrió que tenía una claustrofilia. Y es que en lugar de tener fobia a los espacios cerrados, a él le gustaban. ¿Y cómo se dio cuenta de esto? Pues resulta que cuando iba con su mujer a mirar pues, dormitorios y cosas así para amueblar la casa, pues iban sitios tipo IKEA o de este estilo, ¿no? Pues a lo mejor grandes almacenes que tenían habitaciones y, joder, le encantaban esas habitaciones, le parecían súper confortables, mucho más que las de su casa, ¿no? Y entonces él eh, estuvo haciendo una profunda reflexión de que por qué le gustaban esas habitaciones. Entonces empezó a pensar en todas las habitaciones en las que había estado, en los despachos que había tenido, en la biblioteca, en no sé dónde, en tal. Y una de las cosas que se dio cuenta es que le gustaban esas habitaciones de esos centros comerciales, pero no tenían ventanas, eran sitios cerrados. Entonces eran pequeños y cerrados y él se encontraba muy confortable en sitios así. Y le encantaba el tener cuatro paredes cerquita que le protegieran y sobre las que no entrase la luz del sol y una serie de cosas. De hecho, recuerdo que en una de las casas que tuvo había unos niños que hacían mucho ruido y tal, y él llevaba fatal lo de los ruidos y el vecindario y los niños y tal. A él le gustaba pues su cuarto cerrado. De hecho, esto probablemente se refleja en el libro Bóvedas de Acero, ¿no? Donde crea una ciudad totalmente subterránea, ¿no? Para él era reconfortante eso, ¿no? Y de hecho, cuando luego salen a cielo abierto, porque hay un sitio, cuando tienen que ir al puerto espacial para la nave, tienen que pasar a una zona que está a cielo abierto y claro, tienen que ir de noche porque si va de día se muere el personaje, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Entonces, de alguna forma, transmite sus fobias y sus filias a los libros. Lo que pasa es que no se traduce mucho, ¿no? Por otro lado, empieza a hacerse con el tema de las convenciones de ciencia ficción y la disfruta muchísimo, sobre todo cuando empieza a darse cuenta que es un orador de primera línea y que se le da muy bien improvisar. Y entonces, pues, es el rey de las convenciones, ¿no? Ya de mayor, Asimov tuvo un problema cardíaco y le tuvieron que hacer un triple bypass. Y bueno, pues al final acabó falleciendo mucho tiempo después, el 6 de abril de 1992. Yo recuerdo que ese día para mí fue un día muy triste, yo recuerdo ese día. Y me acuerdo que me entristecí mucho porque no podría volver a leer ningún libro más Asimov que no estuviera escrito ya. Pero bueno, por lo visto, mucho tiempo después de su muerte, su segunda esposa, estando de acuerdo con sus hijos, publicaron realmente la causa de la muerte y es que por lo visto cuando le hicieron el triple bypass una de las transfusiones pues le contagiaron el VIH. Realmente murió de VIH tiempo después, aunque la causa oficial de la muerte se dijo que había sido pues fallo cardíaco o insuficiencia cardíaca, no recuerdo el qué, pero bueno, por lo visto no. De hecho, en aquel momento estaba muy estigmatizado el fallecer por SIDA. Y bueno, pues no sé si tenéis alguna preguntilla que queréis hacer.
No, a mí me ha encantado la exposición que ha hecho y había muchos datos que no, que no conocía de Asimov, la verdad. No, Y al A mí final me ocurre igual, la verdad que me ha parecido súper interesante, Juan Antonio. había un montón de escritores ahí juntos, de primer sí, nivel, sí, ¿eh? sí, A mí sí, sí. es lo que me impresionó, Esas cosas han ocurrido que muchas veces en la historia. Es como con los directores de cine, el Club de los Barbas, ¿no? De Sí, Kubrick, de toda esta gente, Steven Spielberg y tal, que se juntó de pronto ahí como un grupo que eran medio amiguillos y tal al principio, y de ahí surgieron un montón de grandes artistas sí, de sí, sí, sí. su campo. Ujú. Al eso final me... se van corrigiendo unos a otros, se van Sí, retroalimentando y se van haciendo como un club Sí. de amigos Ujú. que unos escriben lo que otros quieren leer y al final resulta que se convierten en unos grandes, ¿no? Y lo que has dicho sí, tú, me la resulta revisión. un poco para, pero, perdón, J, hace un Dime, poco dime, Juan. paralelismo con lo que ocurría con Lovecraft y el club que tenía, ¿no? También de amigos en plan epistolar y hacían lo mismo con lo que estáis diciendo. Se corregían unos a Mm. otros, mandaban escritos y demás y era muy similar al final. Así que Sí, nada, esta es la vida de esta tía. qué interesante. Lo que no has comentado, porque lo voy a comentar yo, es el tema de las altas capacidades de Asimov. Porque Asimov resulta que tenía un coeficiente intelectual de 160, comparable más o menos de 160, porque depende de la semana que te lo haga o de la edad con que te pille, puede variar un poco, que es un nivel muy alto. El coeficiente intelectual al Ujú. final, el estándar es 100. 100 es el promedio. O sea, lo más normal es que la gente tenga 100 o un poquito más o un poquito menos. ¿De acuerdo? Y Asimov tenía 160, que era comparable, según dicen, podía ser lo que tenía Einstein o lo que tenían otros genios. Es lo que antiguamente se llamaba la superdotación. Y eso, por ejemplo, se ve en lo que comentaba Juan Antonio de que aprendió a leer a los 4 o 5 años, que es una fase muy temprana sin estar yendo a la escuela, claro. Y bueno, quería comentar un poquito el tema de las altas capacidades, porque mucha gente cree que las altas capacidades es simplemente un coeficiente intelectual muy alto, que suele traducirse en una capacidad lógico-matemática muy grande o algo así. Pero realmente las altas capacidades no son exactamente eso o no son solo eso, y se ven bastante bien con Asimov, sino que las altas capacidades en realidad son una forma diferente de pensar el cerebro, de funcionar ese cerebro. Suele tener asociado un coeficiente intelectual alto, eso es cierto, pero también tiene asociada una curiosidad muy grande, mucho más de lo normal, digamos, y suele tener también asociado una creatividad muy grande, lo cual explica muy bien esa prolificidad que tuvo Asimov. Asimov escribió más de 500 libros de distintos géneros, recibiendo premios, reconocimientos y bueno, y no sé si 9.000 cartas o algo así, lo que comentaba Juan Antonio, que le gustaba mucho escribir cartas, bueno, pues escribir 9.000 cartas son muchas cartas y no son cartas de hoy he ido a no sé qué, sino cartas, cartas pensadas y profundas, típicas de un escritor. Entonces, claro, Asimov con estas altas capacidades tenía esa creatividad que le permitía inventar y crear cosas muy nuevas, muy originales, tenía la curiosidad para seguir explorando campos, de hecho, muy diferentes. Y una cosa que tenía Asimov también es que era una persona bastante humilde intelectualmente. De hecho, él contaba que él en primaria era el primero de su clase, o sea, era el mejor, y entonces iba muy subidito. En secundaria, en el instituto, ya estaba entre los 10 mejores, pero ya no era el primero, lo cual hizo que le bajasen un poquito los humos. Pero cuando llegó a la universidad, iba aprobando a curso por año, lo cual es loable y es difícil, pero el caso es que ya no destacaba tanto. Y él tenía un par de frases que son muy buenas y que ilustran esta humildad. Una era, decía él, por muy bueno que sea, siempre te superarán otros, cual es totalmente cierto. Puedes tener altas capacidades, pero siempre va a haber otra gente que sea mejor que tú en ciertos campos. Y tenía otra frase también que es muy buena, que es, solo si te sabes superado, podrás superarte a ti mismo. Refiriéndose a que efectivamente si te crees superior, pues no tienes nada por lo que luchar, no hay nada que hacer, entonces no sigues creciendo. De manera que él, a pesar de estas altas capacidades, era una persona bastante humilde intelectualmente. Te voy a contar una anécdota referente a eso. El hombre sacó 160 en esa prueba, que era una Ujú. prueba del ejército, por lo visto, de la Marina, en la que Frederick Poole también estaba. Y en esa misma prueba, Frederick Poole sacó 156. Ostras. Y le preguntó a Asimov que cuál había sido la Ujú, puntuación que había sacado. Y le dije, lo siento, Fred, yo saqué 160. Poole no se emocionó en absoluto, porque ujú, primero sabía que era verdad y ujú. luego tenía otra cualidad Asimov, que es que no mentía. Era una cosa curiosa, ¿no? Al contar esto que estás contando, me he acordado de ese detalle. Sí, 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 Perdona, sí. que te he interrumpido. Nada, nada, nada.
Y de hecho, Asimov, por ejemplo, en la gente con altas capacidades, lo típico que se conoce son la gente de altas capacidades de alto rendimiento, es decir, gente que le va muy bien en la escuela, en el instituto, en la universidad, en el ámbito profesional, pero lo cierto es que teniendo altas capacidades hay mucha gente que no es de alto rendimiento y tienen fracaso escolar. Y ocurre porque, como he dicho, es que es una forma diferente de pensar y no siempre se encauza bien. De hecho, el propio Asimov, en su novela y en sus relatos, no sé si vosotros habéis dado cuenta que aunque sus personajes suelen ser bastante inteligentes, a veces pone personajes que no lo son tanto y son más viscerales y son más, pero se nota como que no entiende bien o no entiende del todo cómo funciona la mente humana y la sociedad, porque suele regirse todo por la racionalidad, lo cual en el Sí, mundo real no ocurre. O sea, no hay nada más que mirar a la Claro, política actual en Estados Unidos o donde quieras. Quiero decir, la racionalidad no sí, es algo que rija el mundo ni que en realidad dirija las cosas. Pero en las novelas y en los mundos de Asimov, la racionalidad es lo que va dirigiendo las cosas. Y yo creo es que no llegaba a entender cómo pensaban los demás. Es algo que suele ocurrir también con la gente de altas capacidades, que se piensan que todos son como ellos y todos piensan como ellos. Y no, no, la gente piensa de otra manera diferente, no mejor ni peor, simplemente diferente. Aún así, este hombre, una cosa que tenía muy clara era que era una persona muy esforzada. Él decía que se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para trabajar, incluidos los fines de semana. Entonces él consideraba que el trabajo constante estaba muy por encima del talento natural. Eso es también, claro, lo que le permitió llegar a escribir 500 libros, claro. Y algo que Juan Antonio me ha comentado es que Isaac Asimov perteneció a Mensa. Mensa, para quien no lo sepa, es una asociación de personas de altas capacidades, antigua superdotación. Se supone que al tener esta forma diferente de pensar, alguna gente de altas capacidades considera que se aburre o que no le interesa la gente neurotípica, ¿de acuerdo? Las personas normales, dicho malamente. Pero, por otro lado, eso de un club donde solo te admiten si tienes más de tanto de CI o si eres de altas capacidades, pues resulta un poco elitista. Y de hecho, aunque Asimov perteneció a Mensa, él no estaba muy a gusto en Mensa y criticaba en parte a Mensa porque decían que eran gente muy competitiva e intelectualmente combativa, es decir, que les gustaba todo el rato estar compitiendo, enfrentando ideas, discutiendo, y él no disfrutaba tanto así, él disfrutaba más creando y siendo más humilde en realidad. Y de hecho prefería, antes que ser miembro de Mensa, prefería su papel como presidente de la Asociación Humanista Estadounidense, que era una asociación donde establecían los valores humanistas y no se miraba nada de altas capacidades o no, pues admitían a todo el mundo que tuviese esos valores. Y bueno, no sé si sabíais este punto de las altas capacidades de Asimov y de Mensa o... bueno, yo pues lo que él cuenta, él sí se tenía en muy alta estima, ¿no? En cuanto a su inteligencia. Pero es Mm, lo que tú dices, sobre todo era racionalista. Él no entendía en el colegio, por ejemplo, por qué unos compañeros admiraban a otros compañeros que les atacaban atléticamente y sin embargo la inteligencia no se admiraba igual. Ese compañero que destacaba en un deporte era admirado por ujú. sus compañeros, pero el que destacaba por su inteligencia no era admirado. Tardó mucho tiempo, por lo visto, en darse cuenta de que no iba a ser admirado por ello. Es que es Y le algo trajo muchos típico, problemas. De es hecho, algo, Juan Antonio, debió cobrar en el colegio un montón. seguramente le robaron el bocadillo más de una vez, está claro. Es Sí, muy sí, sí. típico en las personas de alta capacidad eso, que les cuesta entender a la sociedad y al resto de personas y no entienden cosas que para las personas neurotípicas son evidentes y son claras cómo funciona el mundo. Y ellos es como, pero ¿por qué va a funcionar así si no es lógico? Ya, pero es que no, el mundo no es lógico, la sociedad no es lógica. Eso me gusta mucho de sí, sus sí, sí. novelas, que es que se ve eso, que es que siempre son sociedades lógicas, son consecuencias lógicas, son planes elaborados de forma lógica. En Sí, otros sí. escritores que no tienen altas capacidades, de todas maneras, las altas capacidades no hacen falta para escribir, evidentemente, ni para triunfar en la vida. O sea, hay escritores que no tienen altas capacidades y da igual, y escriben mejor posiblemente que Asimov. Pero el caso es que otros escritores sí conectan más o reflejan de otra manera la forma de sentir de sus Ujú. personajes y de la Sí, sociedad. incluso, si me permite, JC, incluso se ven las relaciones personales de sus personajes en sus obras, se ve esto que estás diciendo, porque son relaciones, pues eso, muy frías casi siempre, poco llevadas por la racionalidad, ¿no? Que hay Son debates, yo me siempre, acuerdo, sí, recordar el enfrentamiento del final de la serie de Fundación, que hablaremos luego, que básicamente no es un combate a tiros, no es nada así, es un debate racional entre los antagonistas. O sea,
Es que suelen ser muchos relatos así. Giro final es un Sí. debate racional donde uno explica el plan que había elaborado con las premisas que tenía, el otro explica su plan y cómo ha conseguido predecir y desmontar el plan del otro y engañarle. Para mí hay un ejemplo que demuestra el racionalismo de Asimov en un relato corto que está incluido en Yo Robot, que es el de un robot que es como si fuera Descartes, como si fuera la segunda navegación cartesiana de Descartes. El robot está en una estación espacial, tiene un cometido, básicamente, que es que tiene que capturar energía y proyectarla sobre un rayo que para transmitir esa energía a la Tierra, ¿no? Si ese Ujú. rayo se desviase un poquito, guiaría la de Dios Cristo, ¿no? Bueno, entonces el robot hace muy bien su trabajo, pero mandan allí a unos agentes a investigar porque han detectado que tiene un mal funcionamiento. Entonces, cuando llegan los investigadores allí a hablar con el robot lo que dice es que ¿cómo que el ser humano ha creado el robot? Que evidentemente el robot es muy superior al ser humano y que como un ser inferior va a haber creado a uno superior, que él ha sido creado por Dios. Entonces resulta que al final realmente lo que estaba el hombre era pues como el mito de la caverna de Platón o algo así, ¿no? Era puro racionalismo. O sea, ese relato es puro racionalismo con el robot. No, y no voy a contar más para no Sí. destripar la trama, ¿no? Pero eso se lee en las 10 primeras páginas del relato, en las 8 o 10 primeras páginas del relato se cuenta eso, ¿no? Y todo son conversaciones con el robot en el que se va dando un giro de tuerca, ¿sabes? Y está muy curioso, muy curioso. Está muy chulo. A mí es el ejemplo clásico de la parte más racionalista. Es verdad que todo Yo Robot en sí es racionalista. Sí, Vamos, sí, el todas, libro todas sus novelas lo son, en realidad. Sí. Y de hecho, yo quería contar un poco también porque dentro de su obra de 500 libros, una de las partes más grandes que tiene es su parte de divulgador científico. Asimov era científico porque de hecho estudió bioquímica finalmente y se doctoró con una tesis en el 48 en la Universidad de Columbia que era cinética de la reacción de vanillina y cianida catalizada por barbiturasa y diacetilasa. Bueno, una reacción química, ¿de acuerdo? Estudiando la cinética de esa reacción química. Se sacó su doctorado y como era un buen investigador, también tuvo sus publicaciones científicas, pero eso no lo contamos dentro de su obra, ¿vale? Los papers. Él se puso a trabajar en la universidad y él contaba, no me acuerdo dónde lo leí, ¿vale? Él contaba que al principio tuvo un poco de miedo porque una vez que se doctoró y que ya era profesor en la universidad, claro, él quería seguir escribiendo relatos de ciencia ficción, pero consideraba que si escribía con el mismo nombre de los artículos científicos, pues podía perjudicar de alguna manera a la universidad. Y él, con su parte, como comentaba Juan Antonio, que no sabía mentir, digamos, ¿no? Pues fue directamente a hablar con el jefe de estudio y a decirle preocupado que qué hacía al respecto, que no sabía si escribir. Y el jefe de estudio le dijo, tú escribes relatos de ciencia ficción y libros, no hay ningún problema. Esto trae más fama en realidad a la universidad y en realidad, bien pensado, la ciencia ficción nutre científicos la facultad, o sea que no es nada malo. Y él se encontró con una sorpresa porque esperaba que cierto rechazo y eso le permitió seguir escribiendo y de hecho, al fin y al cabo, dejó su carrera científica para dedicarse plenamente a escribir. Y de hecho, de sus libros de divulgación, bueno, tocó de muchísimos temas, tocó tanto de astronomía, de física, de química, por supuesto de bioquímica, que era su especialidad, de matemáticas, tiene también algunas obras de historia de la física, bueno, tiene un montón de literatura. Si buscáis en la Wikipedia mismo las obras de Asimov, podéis quedaros locos viendo, viendo lo que llegó a escribir. Y lo bueno de la divulgación de Asimov es que tiene un estilo que es único para mí, porque tiene, cuando te cuenta las cosas, los experimentos, los descubrimientos y demás, te los cuenta en una forma de narración que es muy, muy amena, muy entretenida, que te apetece seguir leyendo a ver hacia dónde lleva eso. Por otro lado, Asimov tenía una capacidad de síntesis muy grande, con lo cual te lo cuenta muy bien explicado y muy bien resumido. Y además tiene bastante sentido del humor. Eso se ve en las novelas, en los relatos, pero es que también se ve en su obra de divulgación. De hecho, tiene una serie que esto no es medio divulgación, medio novela. Son para adolescentes principalmente. Se llama Lucky Star, con 2 R. Ujú. Y esa serie, que por cierto la escribió con el seudónimo de Paul French, que no sé la verdad por qué lo escribiría con ese seudónimo, esa serie y demás, pero que hoy día ya se encuentra bajo el nombre de Isaac Asimov, va de un agente espacial que va teniendo aventuritas en el sistema solar. Y en cada novela explora
y interactúa, digamos, con un planeta. A lo mejor persigue a unos bandidos en las lunas de Júpiter o tiene un problema político en el cinturón de asteroides. Y de esa manera, en cada una de las novelas te va contando, con el conocimiento que había en la época, por supuesto, cada uno de los planetas del sistema solar. Y luego, por ejemplo, hay una obra que quería contaros para que os hagáis una idea de cómo escribía Asimov y de qué temas escribía. Hay una obra que se llama ¿Hay alguien ahí?, que trata tanto temas de alienígenas como temas de bioquímica. Uno, por ejemplo, de los temas es de bioquímica del cerebro. Esta obra, por cierto, es de 1967, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el relato, el ensayo que os voy a contar creo que es de los años 50 o algo así. Empieza Asimov a preguntarse dónde reside la memoria. Y como el cerebro se supone que son descargas eléctricas, por así decir, que me perdonen los neurocientíficos, ¿de acuerdo? Pero lo voy a simplificar para que se entienda todo el mundo, aunque no sea lo más correcto, ¿de acuerdo? Son como descargas, caminitos eléctricos por el cerebro, esos son los recuerdos y demás. Bueno, pues también descubrieron, te va contando una serie de experimentos, descubrieron que cuando esos caminos se recorren de forma repetida, ¿de acuerdo? Un recuerdo se va reforzando por medio de la práctica y la repetición, se van generando unas proteínas específicas, hasta el punto de que se llegó a pensar que la memoria a corto plazo eran esas descargas eléctricas, pero la memoria a medio y largo plazo podían ser esas proteínas que residían en las neuronas. E hicieron un experimento. Cogieron unos gusanos platelmintos, creo que era, y entonces le enseñaban como a recorrer un camino donde si había cierto olor era castigo, les pegaban una descarga. De nuevo, lo siento por los animalistas y la gente con ética, ¿de acuerdo? Pero es que en esa época las cosas se hacían, se hacían de esa manera, ¿vale? Si iban por el camino incorrecto, se les daba unas descargas, si iban por el camino correcto, se les daba alimento. Y de esa manera los gusanos eran capaces de salir de un laberinto. Bueno, pues los gusanos iban aprendiendo la salida de ese camino. Cuando tenías ya unos cuantos gusanos que ya sabían salir muy rápido del laberinto, cogían el cerebro de esos gusanos, hacían un puré con, con esos cerebros y se lo inyectaban en el cerebro a otros gusanos que no habían visto jamás ese laberinto. Bueno, pues se demostró que esas proteínas pasaban a las neuronas de esos gusanos novatos y aprendían mucho más rápido la forma de escapar del laberinto. Y de hecho, probaron incluso a darles de comer cerebro y resulta que también algunas proteínas llegaban y que también había un, un aprendizaje más rápido. Esto, aparte de lo curioso que pueda resultar, es una muestra de cómo son los ensayos científicos de Asimov, donde te cuenta unas cosas que son tremendas, son increíbles. No sé vosotros si habéis leído algunos ensayos de estos de Asimov, de ciencia, de bioquímica. Javier, Juan Yo Antonio. leí en su día un par de libros. El que más recuerdo es el de la tragedia de la luna, que era un compendio de artículos científicos a lo largo de muchos años. Y probablemente de los más antiguos, pues había alguna cosa que ya se había quedado desfasada cuando yo me lo leí, pero no me he leído muchos más. Sé que tienen muchísimos, muchísimos. Hay uno muy famoso, que seguro que se lo ha leído todo el mundo, que está publicado por Alianza Editorial, que es el de las 100 preguntas básicas de la ciencia, ¿no? Ese seguro que lo tiene todo el mundo. Y además yo animo a leer estos libros de divulgación de Asimov, aparte de por el estilo relajado, interesante y demás, es porque en realidad, aunque muchos de esos ensayos son del año 50, es que no han cambiado tantas las cosas. Bueno, el tema de la No, luna sí ha cambiado porque en los años 50 no se había llegado y sí que se sí, han descubierto bastantes cosas desde entonces, pero la cuestión es que hay muchos de estos temas que en realidad en esencia no han cambiado, o sea, sí han cambiado, se ha profundizado, pero la parte que explica Asimov son partes relativamente superficiales que de eso pues no ha cambiado tanto en décadas. Y además Asimov tampoco se mete, o sea, cuando te explica cuántica, por ejemplo, te explica unas nociones básicas de cuántica, que eso no sí. cambia, eso desde que se descubrió sigue lo mismo, y incluso si se descubre la teoría del todo, las bases de la cuántica pues probablemente sigan ahí y de la misma manera, aunque haya cosas de detalles que sí cambien, pero él no se metía tanto en los detalles más que en cosas curiosas. Yo me he leído libros de astronomía suyos, libros es que me he leído bastante de ensayos suyos y yo recuerdo, bueno, fueron una de las partes que hicieron que yo terminase estudiando ciencia. O sea que, Era muy asequible, es muy didáctico en sí, todo, incluso sus libros de ciencia ficción. La ciencia está presente en sus libros de ciencia ficción. sí, La importancia que tiene la Luna, por ejemplo, pues que os habéis leído muchos libros de ciencia ficción, eso de que haya un satélite gigante alrededor de la Tierra, importancia, ¿no? O que la corteza terrestre tenga cierta dosis de radiactividad, pues ujú, más que otras, ¿no? Y que explica a lo mejor la biodiversidad del planeta o cosas así.
Entonces, sí tiene su presencia en los libros de ciencia ficción. Sí, sí, totalmente, totalmente. Ujú. Y bueno, Javier, tú nos vas a contar algo sobre los libros también de divulgación histórica que hizo Asimov, ¿no? Pues sí, siguiendo un poco la línea de lo que estabas comentando, JC, bueno, aparte de todos los libros de divulgación científica y demás, un tema que le interesaba mucho era su faceta de historiador, ¿no? Él pues leyó muchísimo de historia y aparte escribió un montón de libros de historia y varias decenas de libros, pues hablando un poco de toda la historia universal de Asimov, ¿no? Que se llama. Y dentro de ello, pues empezó hablando de temas muy conocidos como es el Antiguo Egipto, Roma, Grecia, la formación de todas estas culturas, ¿no? Bueno, no es tan recordado quizás por estos libros, pero sí que tiene unos cuantos títulos. Más allá de títulos iniciales del Antiguo Egipto, Roma y demás, él siguió profundizando y siguió escribiendo unos títulos más pues, sobre la formación de Inglaterra y Francia. Tiene títulos también muy reconocidos. Hay varios libros que ahondan pues en la formación de Norteamérica, la historia de precolombina, ¿no? Todos los pueblos que hay Mm. en Norteamérica, pues de la llegada de la De los civilización europeos, sí. europea. Y pues, sigue un poco la línea de lo que comentabas antes. Él tiene una forma de escribir muy amena, la forma de contarlo siempre está orientada al público en general. No es tanto una obra para universidades y demás, sino que es algo como muy fácil de leer, siempre muy divulgativo y están muy valorados entre el público en general, pues por esa cercanía que tiene a la hora de contar Mm. todo este tipo de historia, ¿no? Yo creo que también toda esta etapa de Asimov, en que escribe libros dedicados a la historia y demás, luego se deja ver mucho después en sus obras, en Sí. cómo monta sus mundos, en las diversas ficciones que crea. Y todas estas historias que él crea basadas en civilizaciones, pues en su creación, en el auge de esas civilizaciones, la decadencia después y demás, todo eso también está como muy imbricado en todo lo que escribe a posteriori y se nota y está muy permeado todo de todo ese gran conocimiento que él tenía de la historia de la humanidad y por supuesto de otros ámbitos adicionales. Creo bueno, todos estos libros son súper interesantes, más allá de que son conocidos ya por todos, ¿no? Pero creo que el estilo que él tiene es una forma de acercarlo pues, para todos aquellos que no conozcan ciertas partes, están muy bien. Yo puedo Y recomendar en concreto, mm, yo me leí cuando era un crío el de Historia de los Egipcios y a mí ese ujú, libro de Isaac Asimov y me encantó porque es que empezaba desde las tribus iniciales y demás, pasaba por todas las dinastías, incluso luego con Alejandro Magno, la dinastía tolemaica y es que te explicaba toda la historia de Egipto de una manera muy amena, y además sin parcialidades, quiero decir, porque he leído otros libros de historiadores donde se les nota que les gusta mucho esa civilización o esa cultura, y entonces lo ven todo como muy positivo o realzan mucho, y este no, Asimov yo lo veía muy equidistante sí, respecto tiene a... un estilo muy aséptico Sí, en ese sentido. Pero además yo creo que se enfrenta a los problemas de comprender un problema, o en este caso la historia, desde el punto de vista del conocimiento, de adquirir un conocimiento y un aprendizaje. ujú, Él realmente estaba estudiando la civilización egipcia, pero a lo mejor cuando estudiaba a lo mejor la civilización romana, pues pasaba lo mismo. O sea, no tenía unas preferencias de una sobre otra, exacto, lo que quería es adquirir conocimiento. exacto, y luego Sí, contarlo, todo lo que Sí, había sí. aprendido. Sí, 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 era muy... sí, era como una especie de laboratorio de ideas para Ujú, él, ¿no? En el ujú, que iba tomando todos esos ciclos que se han ido dando en la Ujú. historia y los ha aprovechado después en sus escritos. Si os parece, Bueno, pasamos ahora al tema más famoso, yo creo, de Asimov, que es el tema de los robots y la robótica. Comenzó con relatos, ¿no? Como nos comentaba Juan Antonio, y luego llegó a hacer unas cuantas novelas de lo que se conoce como la serie de los robots. En realidad son novelas que no van unidas, se pueden leer de forma independiente, de forma sin problema, ¿de acuerdo? Pero siguen como un universo
¿de acuerdo? Dentro del mundo de Asimov. La primera novela grande sobre robots, que no fuesen compendios de relato y demás, fue Bóvedas de acero, como ha comentado Juan Antonio. La siguiente Ujú. fue El sol desnudo, luego siguió con Los robots del amanecer, y en todas estas novelas siempre utiliza el cerebro positrónico, ¿de acuerdo? Y es muy gracioso porque el cerebro positrónico, la palabra esa de positrónico, no tiene ningún sentido físico ni, ni científico. Simplemente Asimov, cuando estaba pensando escribir novelas sobre robots y relatos sobre robots, en algún sitio había leído lo de los positrones, ¿de acuerdo? Que son electrones, pero de antimateria. Entonces tienen una carga eléctrica diferente. Bueno, son antimateria, es un tema de la física, ¿vale? El tema es que cuando vio lo de positrones, pues se le ocurrió que sonaba muy bien lo de positronic brain. Y a partir de ahí, pues empezó a usar siempre cerebro positrónico. Y nunca explicó lo que era, porque para él lo importante no era explicar cómo funcionaba ese cerebro positrónico, sino era el concepto del robot, es decir, de una mente, una programación muy, muy compleja que era capaz de meterse en el tamaño más o menos de un cerebro humano, para que fuesen robots humanoides, ¿de acuerdo? Y Asimov fue el que estableció las leyes de la robótica, que seguramente los que nos escuchan habrán oído, donde eso lo estableció en un relato que se llamaba Círculo Vicioso, era un relato de estos de robots en 1942, o sea, cuando tenía 22, 23 añitos. Seguramente esto, yo creo, lo habrían comentado en ese club de aficionados a la ciencia ficción, ya habrían comentado cosas y demás. Pero fue Asimov el que las puso. La primera ley de la robótica dice, un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Esa es la primera ley. Y no sé si Juan Antonio o Javier queréis decirme la segunda y la tercera, que no sé si la sabéis de memoria o la Sí, vais. hombre, sí, sí, sí. Venga, Venga, Javi, tú, Oye, yo no me acuerdo ya. venga, tú pues no te acuerdas. Juan Antonio, la Venga, segunda. la segunda ley es que un robot debe obedecer a un ser humano siempre y cuando no entre en conflicto con la primera ley. Y Correcto. la tercera es que un robot debe salvaguardar su propia existencia siempre y cuando no entre en conflicto con la primera y segunda ley. Eso. De manera que ¿Vale? la primera ley te dice que un robot no puede dañar a humanos, ni dejar que sean Ujú. dañados por no hacer nada. La segunda, que tiene que cumplir las órdenes de un humano, siempre y cuando no sean para dañar a un humano o dejar que sea dañado. Y la tercera, que tienen que intentar autoprotegerse, que no se suiciden, siempre y cuando no vaya contra las órdenes. De manera que si tú a un robot le dices Ya. suicídate, eso es una orden, segunda ley, es superior a la tercera. Todo muy lógico, todo muy bien Claro. establecido. Con estas tres leyes, Asimov arma un montón de relatos e incluso novelas donde juegan mucho con estas leyes y con las consecuencias de estas leyes, llevándolas hasta el último, hasta sus últimas consecuencias. Sí, Por sí, ejemplo, sí. Yo Nos hace Robot, entrar en contradicciones una con otra y exacto, cosas así. claro, Sí, claro, sí. claro. Busca los puntos débiles, digamos, de estas leyes que parecen en principio que están muy bien y que son muy completitas. De hecho, Yo Robot, aunque hay una peli que se llama así, no es ningún relato, sino que son una colección de cuentos sobre estos problemas. Por ejemplo, había uno no sé si era Sí. en Mercurio, que había unas minas, y entonces resulta que los robots no dejaban a los humanos trabajar tranquilos, porque los humanos se tenían que meter en algunas zonas donde había cierta radiación que era un poco peligrosa, y los robots, como decían que eso era radiactivo, y pues, no dejaban entrar al humano y los sujetaban y no les dejaban trabajar. Y entonces todo se basa en engañar a los robots y entonces intentan decirle a los robots que no son humanos, sino que son robots los que están entrando ahí, para que no los distinguen ellos, con los trajes espaciales, en fin. Empiezan a inventarse cosas y es todo basado en esto. Por Sí, sí, ejemplo, sí, sí, sí. una historia, en realidad es como un relato largo o una novela corta, que es El hombre bicentenario. Este, por ejemplo, es Ujú. magnífico. Es del Sí. 76, o sea, démonos cuenta que es que hace casi 50 años de esto, ¿de acuerdo? Y es una obra en la que un robot tiene creatividad, tiene originalidad, no es como todos los robots, y entonces empieza a desarrollar un pensamiento propio y una conciencia hasta el punto de que él quiere ser reconocido como humano. Y todo el relato del hombre bicentenario va de la lucha de este robot para ser reconocido como humano y el sacrificio que tiene que hacer y lo que significa ser humano. ¿Eh? Algo, ¿Recuerdas cuál era la disciplina artística que practicaba el robot? sí, era tallaba madera, creo. Sí, hacía muebles. Eso, muebles, sí, 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 Era ebanistería, sí, sí, ebanista, sí. sí, sí. Pues Qué esto, por bueno. ejemplo, claro, a día de hoy es súper está al día, porque estamos con la IA, ¿no? Persiguiendo la IA generalista esta, y bueno, es un relato muy, muy interesante. También hay una película, ¿eh? Que sale este hombre que Sí. se llamaba Robin Williams. Robin Williams, eso, que es muy buena también. Y una cosa curiosa que tenía Asimov con el tema de los robots es que no son robots monstruos, ni robots destructores como ponían el resto de escritores, sino que sus robots son benevolentes, son útiles, están sujetos a reglas, son herramientas, a la vez son como esclavos
pero nunca son malos, nunca buscan hacer el daño ni que se rebelan, no son Skynet, no son nada de eso. Es algo muy original también. Y de hecho, estas tres leyes de la robótica, ¿vale? Que bueno, luego más adelante en una de las novelas posteriores desarrolló también la ley cero de la robótica, que era Sí, que era que todo debía de estar supeditado a no hacer daño a la humanidad, ¿de acuerdo? O sea, si había que dañar a un ser humano para evitar que la humanidad, por ejemplo, se extinguiese, pues merecía la pena. Pero bueno, eso ya es una cosa más... pero de hecho no todos los robots podían aceptar esa ley cero, Eso ¿no? es, sí, sí. No Bueno, podía, estaba contra su programación. claro, Sí, claro, sí, porque no estaba, porque era como que estas tres leyes se fijaban en la propia estructura del cerebro positrónico, entonces era imposible sí. cambiar esas leyes, no Pero, era un codiguito, es que pero, todo se basaba pero en eso. lo más interesante de esa definición de ley cero, Ujú, para mí, es que no la diseñan los seres humanos. Porque la ley uno, ujú, 2 y 3 eso es. están impuestas por los seres humanos a los robots para tener cierto control sobre ellos. Pero la ley cero surge como conversaciones racionalistas entre dos robots. Y uno se pone muy nervioso ya cuando empieza a acercarse a pensar Sí, que sí, sí. puede pensar en que hay algo más importante que salvar a un ser humano, que salvar a la humanidad, ni siquiera puede acercarse a la idea porque podría poner en peligro su propia existencia, ¿no? No Ujú, puede pensar en esas cosas. claro. Pero a mí me resulta muy curioso, muy Y de bonito eso. hecho, no sé si sabéis que se han escrito realmente artículos científicos basándose en estas tres leyes, donde son artículos científicos donde se busca, proponen mejoras para estas leyes Ujú. y buscan formas de implementar la ética en el desarrollo de la robótica, ¿de acuerdo? Lo cual, pues lo que hemos comentado, súper importante con el debate de la inteligencia artificial que hay actualmente y bueno, y que será necesario establecer ciertos códigos de conducta de alguna manera, sean estas leyes u otras. O sea, se está aplicando en el mundo real estas tres leyes o se están utilizando como punto de partida. De hecho, la Comisión Europea se han comentado alguna vez de cara a establecer unas leyes de la robótica más adaptadas a la realidad, porque al fin y al cabo estas leyes son del mundo de las novelas de Asimov, pero vamos, tiene una base Sí, potente. pero Ujú, un visionario, ¿no? Con ellas. totalmente. Pero en relación a esto que estábamos hablando de los relatos de robots, que tienen muchísimos, pues eso, Ujú, Jóvenes de Acero, El Sol Desnudo, que empiezan a aparecer las primeras mujeres en esos relatos, ¿no? Porque Claudia del Marre y todo esto aparecen ahí, ¿no? Pero a mí un personaje que siempre me ha parecido sublime y es de los primeros que aparecen los femeninos en la obra de Asimov, la psicóloga de robots, Susan Calvin, ujú, que aparece en Yo Robot en muchos relatos, ¿no? Y que ujú. la llaman para deshacer entuertos y problemas complicados con los robots, ¿no? Sí, porque Por más femenino. es la mejor robopsicóloga del mundo, según recuerdo, entonces es la que Sí, sí, mejor entiende la forma de funcionar del cerebro positrónico, ¿verdad? sí, sí. Eso es una cosa muy curiosa, ¿no? Una psicóloga de robot. Está muy Sí, bien el personaje, a mí me parece muy bueno. Y es probablemente de los primeros personajes femeninos, porque hay que pensar que los personajes femeninos hasta ahora eran personas que necesitaban ser salvadas por un Ujú. héroe, o al revés, o meramente decorativos o cosas así, ¿no? Tiene un papel protagonista, esta mujer en este reloj. Sí, y de una hecho, personalidad súper fuerte tiene, además. Sí, sí. de hecho, Isaac Asimov, para ser la época que era profundamente machista, él no llega a poner a la mujer en un papel secundario. Es cierto que aparecen pocas mujeres en su obra, sobre todo en la antigua, muy pocas, pero cuando aparecen no son tampoco esclavas, digamos, o sumisas, o tienen su No, personalidad y no, tienen, al contrario que en otros, que la mujer es totalmente secundaria, bueno, como era la época en realidad, tampoco era, claro. pero Asimov, dentro de que pone poquitas, es verdad que cuando las pone bien y las pone pues, como personas, igual que, o sea, Sí, 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 eso es sí. bastante moderno en ese. Otra de las novelas que quería comentar de Asimov es Los propios dioses, porque es una de las novelas donde trata el tema alienígena. Es que en su serie de los robots, en su serie de fundación, no hay alienígenas, no existe nada más allá de lo humano. Y hay pocas novelas realmente donde salgan. Los propios dioses es una de las pocas donde aparece, una de sus novelas además más premiada y aclamada, y además trata a los alienígenas de una forma que me parece muy original. La novela se basa en la lucha entre el conocimiento y la estupidez. Algo que, como ya habíamos comentado, siendo de altas capacidades y tal, supongo que le corroía por dentro el ver la estupidez humana, cómo no se hacían las cosas de forma lógica. Y en esta novela lo ilustra muy bien. De hecho, el nombre de Los propios dioses viene de una obra de teatro donde había una frase que era: contra la estupidez, los propios dioses luchan en vano. Entonces, él coge y con esta frase divide la novela en tres partes. La primera parte es contra la estupidez, punto suspensivo, como que continúa después, ¿no?
Y aquí lo que ocurre es que un científico mediocre, tampoco un gran científico, descubre el plutonio 186. Es decir, un isótopo del plutonio que hasta ese momento no se había descubierto. Y este isótopo es inestable en nuestro universo, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando lo descubre, pues se desintegra rápido y se da cuenta de que emite demasiados electrones. Algo no está cumpliendo las leyes de la física que conocemos. Y resulta que lo que descubre finalmente, no él, sino otros que le ayudan y demás, es que lo que ha hecho es un puente entre universos diferentes. En esta novela, Asimov juega con el tema de los multiversos, pero de una manera física, científica y muy correcta. Y es que se establece un puente con otro universo y en el otro universo las constantes universales no son las mismas. Las constantes universales son la constante de la gravitación universal, de la energía nuclear fuerte, la constante electromagnética, la velocidad de la luz. Hay una serie de constantes que definen nuestro universo. Y de hecho, un tema que da para filosofar mucho es el tema del ajuste fino. Si no tuviésemos exactamente el valor de estas constantes en nuestro universo, no se podrían formar ni galaxias, ni vida como la conocemos, ni nada como lo conocemos. O sea, hay como una especie de ajuste fino de esos valores para que esté en nuestro universo como es. De ahí hay una teoría, iba a decir científica, pero es casi más metafísica, en la que lo que dicen es que hay infinitos universos con infinitos valores justos de esas constantes, donde nosotros estamos en el que estamos, pero hay muchos más con otros valores. Bueno, pues esto, Asimov en el 72, lo que se le ocurre es que ese científico consigue hacer un puente en el que se está trayendo tungsteno 186, ¿de acuerdo? Que se cambia por el plutonio 186. Entonces está cogiendo un material del otro universo que tiene otras constantes. Y al venirse a este universo, cuando cambian las constantes a las de este universo, entonces emite un montón de electrones y de positrones. Y por tanto, obtiene una fuente de energía ilimitada, ¿vale? Totalmente ilimitada. Al principio todo el mundo lo recibe como una maravilla porque energía ilimitada para la humanidad, pues la grandísima maravilla, evidentemente. Pero hay un físico que es joven e idealista, Peter Lamont, que empieza a analizar esto de dónde viene y demás, deduce también, llega a las mismas conclusiones, viene de otro universo, pero se da cuenta que esas partículas que se están trayendo del otro universo están también afectando a las constantes de este, aunque sea de forma local y de forma pequeña. Y que cuanto más se traiga partículas del otro universo, es decir, cuanta más energía se genere de forma gratis, más se va a ir cambiando las propiedades, las constantes de este universo. De hecho, si se incrementa la fuerza nuclear fuerte, lo que ocurre es que la fusión nuclear se realiza de forma mucho más fácil y por tanto el Sol va a convertirse en una supernova, ¿de acuerdo? Entonces se ve la amenaza que hay. De pronto saltamos a la segunda parte, que se llama los propios dioses, que es un universo paralelo donde las constantes son totalmente diferentes a las de aquí. Y por ejemplo, la sustancia, la materia, es mucho más difusa. Están más separados los átomos entre sí, de manera que pueden cruzarse y mezclarse distintos objetos y se traspasan entre sí, porque están mucho más lejos y no pasa nada. En este universo, que es tan diferente en principio, crea una especie extraterrestre, en realidad dos. Por un lado están los seres que llaman duros, que son seres más parecidos a nosotros, tienen una forma corpórea, ¿de acuerdo? Y pueden manipular objetos y tienen tecnología. Y estos tienen subyugados como esclavos a otros que son los blandos, que son como una especie de nubes, ¿de acuerdo? De átomos bastante desligados que pueden atravesar materia y demás, pero que no pueden tampoco manipular objetos y por tanto no tienen tecnología y no tienen poder. Estos blandos tienen tres sexos. Tienen el racional, el paternal y el emocional. Y tienen también unas personalidades. Cuando se juntan un racional, un paternal y un emocional, entonces pueden generar descendencia. Y de hecho, es uno de estos seres emocionales que tiene sexo femenino, ¿vale? Pero bueno, eso es una convención. Desea comprender a los duros, a los seres duros y descubrir el intercambio de energía con la Tierra. Los suyos no le hacen caso porque tienen una jerarquía social y unos roles sociales muy estrictos, y entonces los emocionales no pueden pensar y solo se dedican a ser emocionales, sentir y ya está. Y el caso es que ella descubre que su universo también va a ser muy perjudicado por este intercambio de energía, que para ellos resulta en comida, en algo comestible, ¿de acuerdo? Y de hecho los duros lo que quieren es cambiar más para tener más comida gratis y tal. Y el tema es que ella consigue ponerse en contacto con tal. Y luego la tercera parte, que se llama luchan en vano, la frase que habíamos comentado, ¿no? De contra la estupidez los propios dioses luchan en vano, va de cómo los independentistas que hay en la Luna, porque la Luna ya tiene colonias, se independizan de la Tierra y demás, buscan una solución para evitar la destrucción del Sol al convertirse en supernova y a la vez salvar el otro universo. No voy a contar cómo lo hacen, ¿vale? Ni cómo esta emocional consigue ponerse en contacto y demás con la humanidad,
pero me parece algo súper original que yo cuando lo leí no había visto nada ni parecido, ni medianamente parecido. No sé si vosotros la habíais leído o no, esta novela. Sí, sí, yo la leí siendo muy chaval, y de hecho no tenía, quizás es de las novelas de Asimov que es menos didáctica. Puede ser. Entonces, yo recuerdo que se me hizo un pelín durilla porque todavía no Ujú, tenía conocimientos científicos. A lo mejor la leí con 14 años o algo así. ujú. Y es verdad que habla de cosas. Fijaros, de todas formas, si es antigua la novela, que habla de tusteno, ni siquiera habla de wolframio. Sí, No se le había correcto. cambiado el nombre todavía al elemento químico ni nada. Efectivamente, efectivamente. De hecho, mucha gente dice que es realmente la mejor novela de Asimov, dice mucha gente. Lo que pasa es que es verdad que es una ciencia ficción Ganó dura. varios premios, ¿no? Con esta novela, creo. Sí, ganó el Hugo y ganó varios más. Sí, sí, es de las más Mm. reconocidas. Pero no es solo por Claro. la parte de ciencia ficción dura. Yo me la leí también joven, con 15, 16, debería tener. Yo estaba segundo debut, yo creo, o algo así. Y aunque evidentemente me perdí con ciertos temas, pero la novela se puede entender bien. Y la Ujú. base de la novela no es este cambio tecnológico y esta historia, sino que es estos seres extraterrestres, el tema de cómo la gente solo mira a corto plazo y no quieren mirar a largo plazo y en las consecuencias de sus actos. Es un poco, vamos, a mí sí me Sí, es parece. cortoplacismo. A mí me gustó lo de la parte de las tríadas, ¿no? Algo así, ¿cómo se llaman Sí, los sí, sí, sí. personajes esos? Tríadas, Mm. ¿no? Sí, Sí, los sí, sí, sí. blandos que son tres sexos que tienen que unirse para generar descendencia. Y Hay luego que darle respecto, una oportunidad y volver a leérmelo. pues sí, debería. Ahora que sabes física y tal, lo vas a ver de otra manera. Y luego respecto a la opinión de Asimov sobre la vida alienígena, pues aunque él escribió muy poquitas novelas de alienígenas, en realidad por frases en entrevistas y demás sí que se saca bastante bien su opinión. Y como la mayoría de científicos, él creía que existían alienígenas y que seguramente había conciencia alienígena en otros planetas y demás, o sea, veía posible su existencia, pero al igual que muchos científicos, no tenía clara la solución a la paradoja de Fermi, es decir, si hay civilizaciones, ¿por qué no vemos a ninguna? Y él en entrevistas ya decía cosas que recuerdan a la explicación del bosque oscuro, a la explicación de que somos una reserva galáctica y por eso no nos visitan y nos dejan en paz, en fin, a distintas soluciones a esta paradoja. Es decir, a él claro que le interesaba el tema alienígena, pero era escéptico hasta que se demuestre lo contrario. Evidentemente no creía que estuviesen ahí los grises empujando bloques de piedra para montar las pirámides ni cosas de esas, ¿no? Pero De hecho, yo, no aparecen demasiadas obras más alienígenas. Casi muy todo es pocas. la humanidad Hay algunos expandiéndose por relatos. el universo. Sí. Sí, hay algunos relatos cortos y tal, pero poquita cosa, poquita cosa. Y luego, pues, no podemos no hablar de su gran serie, la serie Fundación, que yo creo que es de las más famosas también. Que esta serie de Fundación va de un imperio galáctico en el año 30.000, no me acuerdo cuándo es, o sea, una locura en Sí. el futuro. Él se basó en unos relatos que escribió en los años 40, pero finalmente a principios de los años 50 escribió la trilogía original. Y luego, 30 años después, ante la insistencia de editores y demás, escribió dos secuelas y dos precuelas. Esta obra, por cierto, en el 66 ganó el Hugo a la mejor serie, ganando a Tolkien con El Señor de los Anillos, ¿vale? Y aparte, como libro independiente, ganó otros tres Hugos. O sea, que telita. Por contar un poco de qué va Fundación, pero sin hacer spoiler, o sea, cuento la premisa inicial, que en el primer capítulo ya se ve, hay un imperio de la humanidad que se ha extendido toda la humanidad por toda la galaxia. Pero hay un sociólogo que se llama Harry Seldon que desarrolla la psicohistoria. La psicohistoria es un concepto interesante que aplica las matemáticas a la sociología, de la manera de la termodinámica. Es decir, cuando tú tienes un humano, un humano individual es imposible de predecir. Cuando tienes un grupo pequeño es muy difícil predecirlo. Pero cuando tienes miles de millones de humanos, puedes establecer, según la psicohistoria, unas matemáticas que predigan hacia dónde va a ir esos grupos grandes de personas, cómo se van a relacionar, si va a empezar a crecer el descontento y luego va a haber una revolución y luego se van a callar porque va a surgir tal. Es decir, es una matemática aplicada a grandes grupos humanos, ¿de acuerdo? Al igual que ocurre con la termodinámica. Somos incapaces de predecir lo que va a hacer una molécula de nitrógeno, pero cuando tenemos trillones de moléculas de nitrógeno, claro que sabemos cómo va a ser la presión, la temperatura, la densidad, etc. Este hombre Harry Seldon, aplica la psicohistoria al Imperio Galáctico y descubre que el Imperio Galáctico va a destruirse, ¿de acuerdo? Va a entrar en el caos y va a haber un periodo de barbarie cuando caiga el Imperio galáctico de 30.000 años. Momento en el cual, después de 30.000 años de guerra, de señores de la guerra por un montón de planetas, en fin, de miseria humana, pues después de 30.000 años se volverá a establecer otro imperio. Y entonces se le ocurre el Plan Seldon, que consiste en llevar todo el conocimiento humano en una enciclopedia galáctica
en un planeta que esté en la periferia de la galaxia, donde no importe a nadie, que se llama Terminus, el final de una estación, ¿vale? De una vía de tren. Entonces, en Terminus va a llevar un montón de científicos, tanto sociales como físicos, químicos, etcétera, para que conserven el conocimiento de la humanidad y estos 30.000 años de barbarie se reduzcan solamente a 1.000 años. Lo cual, bueno, pues parece Sí. mucho, pero algo. Parece como que no es evitable la caída del Imperio Galáctico, no Eso, es evitable, y lo que se le ocurre es un plan para minimizarlo. eso. Y el hecho de situar su fundación en un extremo de la galaxia, en un planeta sin recursos, todo está muy ligado a su plan, ¿vale? Para que el camino casi que les quede sea único, ¿no? Prácticamente solo van a poder hacer una serie de cosas y esas cosas son las que van a llevar al resurgimiento, ¿no? Eso, ¿eh? Y De bueno, hecho, pues está muy curioso. el plan Sheldon No, es no, perdona. totalmente determinista. O sea, Sheldon es tan bueno con la psicohistoria que predice cómo van a ser los 1.000 años de esta fundación hasta que llegue a la fundación del siguiente imperio. Es decir, está todo perfectamente determinado. Lo que pasa es que, bueno, luego durante la novela pues, empiezan a ocurrir cosas en las que de pronto parece que no está tan claro que hayan funcionado las matemáticas, a lo mejor pueden fracasar. ¿Qué pasa si surge alguien, un individuo, que es imposible de predecir con esta psicohistoria, que realmente cambie las cosas? En fin, eso no lo vamos a contar, ¿vale? Para no hacer spoiler a posibles lectoras y lectores de Fundación. Pero aquí, por ejemplo, entra lo que comentabas tú, Javier, de que aquí se inspiró muchísimo en la historia. Tiene una cantidad de paralelismos históricos bestiales. La caída del Sí, Imperio de Galáctico. hecho, esa obra Fundación, yo creo que entronca mucho con todo su estudio de la historia, ¿no? Y una especie de análisis de lo que llamaríamos hoy en día Big Data o algo así, es algo parecido a su psicohistoria. Sí, Y vamos, yo creo que todo eso influye mucho en esa obra que es de las más conocidas. Bueno, y ahora por la serie de Apple TV y demás, pues aún más. de hecho, bueno, es tan famosa que ha influido a muchos economistas y psicólogos. Y es que, no sé si sabéis que Elon Musk, cuando en 2018 envió un Tesla al espacio, que está en órbita ahí de transferencia entre Sí, Marte y la Tierra, estas pues fricadas que hace este hombre, sí. sí, pues en este Tesla hay una copia de Fundación, almacenada además en un cristal de memoria, en fin, una historia friki típica de Elon Musk. Pues esta serie Fundación tienen paralelismos muy claros en la caída del Imperio de Roma, las invasiones Hmm. bárbaras posteriores y cómo todo el conocimiento se guardó en los monasterios. Claro, todo esto también os digo es la versión del barbarismo, la caída de Roma, los monasterios guardando el conocimiento de la Edad Oscura, es decir, de los ingleses, los alemanes y esta gente del norte, porque en la península ibérica no hubo edad oscura. Aquí llegó el Islam y hubo un califato Sí. que fue una cosa grande. Aquí no se perdió cultura, aquí seguía habiendo astrónomos, matemáticos y no se cayó cultura. Pero bueno, para ellos es verdad, para los anglosajones es verdad que sí que hubo esa edad oscura. Y de hecho es que en la segunda novela aparece los restos del imperio, porque el imperio cae, pero no cae del todo. Y entonces es un claro paralelismo con Bizancio. De hecho, no sé si recordáis uno de los personajes, un general de los restos del imperio, que intenta luchar contra la fundación, que se llama Bel Rose. Bel Del Rose, Ríos, del Ríos, sí, sí. eso, Bel Sí, sí. Ríos, que viene de Belisario, el general Belisario, que fue el general bizantino que intentó reconquistar partes del Mediterráneo y demás. O sea, es que totalmente una copia. Y de hecho, el estilo de esta obra, Asimov se inspiró en la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides. Tucídides era un griego de la época clásica, ¿vale? Aquí Sí. describía la historia de la guerra del Peloponeso, pero en lugar de centrarse en las cualidades humanas individuales, que si llegó Aquiles y mató a no sé quién y entonces dijo que no sé cuánto, se basaba más en la evolución de la sociedad durante esa guerra, en cómo eran los movimientos de gente, se destruían ciudades. Y en Fundación, claramente más que centrado en los personajes, está más centrado en eso, en esa evolución de esa sociedad de científicos en el planeta Término y demás, que yo no sé si en la serie de Apple TV lo habrán respetado así o. Bueno, no han respetado mucho, ¿no? No han No he respetado mucho. escuchado nada, pues bien. Y de A ver, hecho, es una serie muy buena, a mí me gusta sí, mucho. Le han dado una vuelta a todo lo que es la ujú, fundación, pero no han respetado nada, el sentimiento original de esto, ¿no? Es verdad, por ejemplo, tiene un protagonismo muy fuerte toda la parte del imperio, lo que son los cleones. ujú, Eh, Aparece en la serie de la fundación, no aparece un robot en los libros originales por ningún lado. En la serie sí aparece uno, no voy a ya, contar no, detalles, pero quiero decir, no hay luego alcaldes que tiene términos y tal, ujú, se han cambiado aquí, se han modificado, son de otra forma y bueno, yo creo que han traicionado un poco ya, el la espíritu, ¿no? figura de Harry Seldon y del tal, Ya, pero la serie es muy buena.
sea, si te ¿vale? olvidas que no Como, tiene nada que sí, ver con el libro, pues, está muy bien. Sí, sí, utiliza ese universo, pero de otra forma, porque de hecho en Fundación es que el sí. Imperio, hasta el segundo libro de Fundación, no vuelve a aparecer, o sea, porque está lejos y se rompen las No, comunicaciones cuando cae, o sea, es que no, no. no. De hecho, Ujú. de hecho empiezan las relaciones con los mundos más Vecino, cercanos a los claro, niños, que con son los mundos pueblos. vecinos, y Ujú, empieza, me acuerdo yo, el comercio era muy importante, ¿no? Hay una parte que son los ujú. príncipes comerciantes y todo eso. Tiene como Sí, varias sí, sí. fases, sí, 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 sí. Y lo que no sé si sabéis es que Fundación, por ejemplo, Dune se creó, o sea, la escribieron como contrapunto a Fundación. Si os fijáis en Dune, es más o menos muy parecido al argumento de Fundación, ¿vale? O sea, un imperio galáctico, un planeta principal y demás, pero en lugar de ser la Fundación, el héroe, es el personaje diferente, el que se sale de la norma, el mulo dentro de la historia de Sí, sí, Fundación. sí, sí, En este caso, el héroe es el mulo. Y de sí, hecho, hay sí, sí, una sí. canción de Deep Purple que se llama The Mule, que es el mulo. No vamos a contar nada del mulo, ¿vale? Por no hacer spoiler. El mulo sale en el segundo libro y es un personaje fascinante, yo creo, Aparece, fascinante. aparece al final del segundo, pero tiene la segunda fundación, que es el tercero. Ujú, O sí, sea, la trilogía de la fundación son Fundación, Fundación Imperio y Segunda eso es, Fundación. eso es. Y aparece, yo creo que más principalmente en la Segunda Fundación. Es Sí, 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 prácticamente sí. dedicado a... Y luego esa enciclopedia galáctica que conservaban en Terminus, ¿no? Que era donde quedaba la tecnología y el conocimiento humano, sale también en la guía del autostopista galáctico. Esa enciclopedia que tienen en la guía del autostopista galáctico, la guía en sí, es una parodia de la enciclopedia galáctica. Esto también es un punto curioso. Pues eso no sabía yo. Pues sí, 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 sí. Es una parodia al final, si te fijas. Y luego, lo que no sé si sabíais es que Asimov realmente, con su forma de ver las tecnologías y demás de forma tan profunda, fue bastante profético en muchos temas. Por ejemplo, en 1950, él predijo el tema de qué ocurriría cuando hubiese robots humanoides ayudando a las personas y demás. Algo parecido a lo que nos está ocurriendo ahora con la IA, ¿no? Que ya no es Así. herramienta informática, sino que ya empieza a tener como una ayuda mucho más fuerte, ¿vale? Él, por ejemplo, predijo, que eso se ve en algunas de las novelas, que cuando los humanos colonizasen mundos, otros planetas, lo harían con ayuda robótica. Y que al hacerlo con ayuda robótica serían los robots los que harían casi todo el trabajo y los humanos en sí serían escasos. De hecho, hay una novela donde lo que ocurre es que esos humanos, bueno, una novela no, es que es parte de su mundo, digamos. Los humanos que han colonizado otros mundos, como son muy poderosos, porque ellos están solos, digamos, con un montón de robots, tienen un montón de hectáreas, tienen mucho poder, no como los humanos de la Tierra, que están ahí, estamos ahí hacinados, ¿no? Todos y no tenemos casi nada, somos todos pobres, pues realmente son muy ricos y son como dioses. Y el tema es que esos humanos se crían rodeados de robots, le educan robots, llegan a perder las cualidades humanas de compasión y de empatía. Y son personas casi nazis, digamos, porque se ven como muy Sí, sí. superiores al resto y no ven como Incluso no humanos. pueden, no pueden, no pueden verse. O sea, Sí, tienen que verse a través de visión tridimensional, porque no holográfica, pueden ni ¿no? verse Sí, sí. ni tocarse, no porque soportan el olor de una persona, no soportan sí. exacto. Pero todo eso parte de lo que es el universo de Asimov, porque así a grandes rasgos, todos esos libros, digamos que la humanidad se origina en la Tierra, el par trama, la humanidad conquista 50 mundos Ujú. cercanos y rompen relaciones con la Tierra, es como las colonias Se independizan, exacto. que se independizan de la madre patria. Ujú, Pues lo mismo pasa con esos 50 planetas exteriores y claro, la Tierra se queda cercada porque no puede colonizar ningún planeta más, porque todos están ya colonizados y se ujú, queda sola. Si quisiese, tendrían que irse mucho más lejos, ¿no? Y entonces digamos que el germen del Imperio Galáctico es que se salen de esos 50 planetas y se van a algún sitio mucho más lejano, ¿no? ujú. Y eso sin entrar en protagonistas, en qué libros son y en tal, Sí, pero todo eso sí. da, entronca con todos los libros de Asimov. Hay que tener en cuenta que los libros de los robots tienen lugar en la Tierra y en esos 50 mundos exteriores, ¿no? Que estaba Ujú, Solaria, Aurora, todo esto, ujú. y donde decías tú que los espaciales vivían, pues tenían políticas de población, había unos que eran un poco más poblados que otros, pero es que había uno que era ridículamente poco poblado, Exacto, ¿no? sí, 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 eran Y unos pocos tenían cientos. unas haciendas enormes que estaban gestionadas por robots y no se veía uno con Mm, otro, ¿sabes? Y cuando tenían hijos, que era casi por encargo, porque allí no lo gestionaban los robots y les daban una mm, hacienda nueva en algún sitio para que el niño se criase allí con los robots. Luego, a raíz de ahí, ya sale el Imperio Galáctico, ¿no? ujú, Fuera de esos 50 mundos, hay un periodo de que no se sabe qué pasa, entre medias,
Y está toda la serie de la Fundación, donde ya no hay robots. Parece como Exacto. que los robots se prohibieron, ¿vale? Ujú. Para hacer los viajes más allá de los 50 mundos exteriores, se prohibieron los robots, ¿vale? Porque además Exacto. en la Tierra había que contar que había una versión a los robots. En los 50 mundos exteriores sí había Ujú. muchos robots, en la Tierra estaba superpoblada y había pocos robots. Porque quitaban el Había trabajo a las personas. correcto. Exacto. Y entonces ya empieza el Imperio Galáctico y ahí es donde se desarrolla toda la serie de la Fundación. Entonces digamos que cuando Asimov retoma volver a escribir libros de ciencia ficción, porque hubo un bypass ahí entre que escribe libros Sí, de de ciencia, de divulgación. divulgación y libros de historia y tal, hasta el año 81 creo que es cuando 60, retoma. sí, no sé, Sí, 68, bueno. 69, no sé, no, desconozco. Hay unos años ahí desde el 50 y tantos, y tal, que se pasó sin escribir 14 años, me parece 15. Entonces, él retoma el escribir libros de ciencia ficción y va continuando con el universo que él había Ujú. hecho. Pero yo estoy convencido que en ningún caso él pretendía, se tenía planificado desde un principio el hacer todo ese, como que todo encajase, No, yo creo que lo porque que todo venía. ocurría, claro, yo creo que lo que ocurría eran sus profecías, o digamos, las cosas que él imaginaba que iban a pasar en el futuro, claro, las que imaginaba eran las que imaginaba y eran las que ponía en las novelas. Entonces él imaginaba un futuro lógico con esa idea. Por ejemplo, en 1964, él ya habló de que habría llamadas por teléfono en las que nos veríamos las caras y que serían videollamadas que llamaríamos hoy día. Predijo también, insisto, en el 64, que habría coches que conducirían de forma autónoma. Entonces tú simplemente te subirías, el coche ya conduciría. Predijo que había robots domésticos, robots que cocinasen, aspiradores, cosas de esas. También dijo, por cierto, en el 64 que la supervivencia de la especie humana sería a través de la igualdad de género. O sea, que él veía muy importante la igualdad de género en una época que en el 64 pues, no estaba tan claro. Y tiene un montón de profecías. De hecho, una de las más famosas en un artículo del 83 en el New York Times que se llama La educación en 2014. O sea, ya ha quedado 11 años atrás, donde decía que cada estudiante podría aprender a su propio ritmo, siguiendo sus intereses, usando computadoras domésticas como mentores personales conectados a bibliotecas electrónicas que se accederían desde cualquier parte del mundo. O sea, lo que hoy para nosotros es lo normal, ¿vale? Pues eso ya lo decía en aquella época. Y no lo decía mucha gente en esa época, ni mucho menos. Y de hecho, él predijo también que cuando se desarrollase, de hecho, una frase literal de él era: el desarrollo de una poderosa red de comunicación, refiriéndose a lo que hoy día sería Internet, permitirá que las personas de todo el mundo se conecten directamente, superando las barreras del espacio y el tiempo. Nos enfrentaremos entonces al reto de distinguir entre información y desinformación y de no aislarnos en nuestra burbuja. O sea, ya en esa época estaba entendiendo que cuando surgiese ese Internet, aunque en esa época no tenía nombre, ya sería difícil empezar a discernir lo verídico de lo falso y que el exceso de información haría que nos aislásemos y que nos retrajésemos y perdiésemos habilidades sociales. O sea, una cosa Un visionario. increíble. Sí, sí, Sí. sí, totalmente, totalmente. Porque otra gente decía coches voladores y tal, pero es que este no decía coches voladores, este iba a otro nivel, a otro nivel. Y de hecho lo que has comentado, Juan Antonio, de que él no fue criado de forma religiosa, él de hecho era un ateo declarado. Y hay una entrevista que le hicieron en la que le hacían la pregunta de si no creía que al no creer en Dios, si la humanidad no creyese en Dios, si no sería esto un pandemonium donde todo el mundo se pondría a matar a todo el mundo y demás, y sería un caos, ¿no? Y él respondió un poco ofendido, digamos, diciendo, bueno, es que tú estás presuponiendo que los seres humanos son escoria. Dice, yo es que aunque no creas en Dios, yo tengo una ética y yo sé lo que está bien y lo que está mal. Aunque no exista el castigo divino, yo Claro. no tengo por qué hacer el mal. Y eso era en parte por su racionalidad y en parte por su pensamiento humanista que se refleja en sus novelas. Y si Perfecto. queremos, De hecho, pues claro, vamos sí, cerrando ya sí. con unas conclusiones. Uno de mis favoritos es El hombre del bicentenario, Ujú. sobre todo por esa parte que tiene, que entronca un poco con qué es la conciencia, ¿no? Qué es lo que es ser humano y demás, y es una lectura súper profunda y además muy, muy amena, como era habitual en él. Pues, Bien, bien, creo bien. que es lectura obligatoria de Asimov. Y además es cortito, Eh, es cortito. Además es cortito, sí, sí, es cortito y es buenísimo, vamos, no Ujú. tiene desperdicio alguno. Y luego, si me permitís, me gustaría recordar una de las frases que él utiliza en sus libros y que creo que va muy en línea con su línea humanista y demás. Él decía que, bueno, Harry Seldon, ¿no? En sus libros decía, la violencia es el último recurso o el último... Sí, Salvor Harding, sí, la sí, violencia es el último recurso del incompetente.
Eso es. Y yo creo que va muy en línea con su forma de pensar, ¿no? También Mm. con su humanismo. Y pues eso está muy enlazado con toda la forma racional de resolver los problemas, como habéis comentado antes. Lo que pasa, fijaros en esa frase que está mal dicha, está justo, es al revés. Realmente la violencia debería ser el primer recurso del incompetente, ¿no? El incompetente se supone que es incompetente por algo, porque usa la violencia. No, El pero que es es que competente, está bien Bueno, pensada, sí. porque sigue siendo el último recurso del incompetente. El competente ni siquiera recurre a la contempla la violencia. violencia. Sí, Claro, Es sí. que claro. fíjate Sí, 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 sí. la Yo creo profundidad. que sí, Tiene razón. es eso, ¿no? Que cuando no tienes otra forma cómo actuar, pues el incompetente utiliza la violencia y ya está, y lo justifica todo con ella, ¿no? Vale, Sí, pues sí, si sí. queréis sigo yo. ¿Por qué deberías de leer Asimov? Primero, Asimov, aunque falleció en el 92 y escribió su obra hace mucho, era un visionario y las cosas que contaba creo que no caducan porque son problemas principales de la humanidad y de su relación con la tecnología. Luego, en toda su obra, la ciencia siempre está de fondo y una cosa que me gusta no es solamente que esté de fondo, sino que es que explora con profundidad las consecuencias y derivadas de los avances científicos. No se queda simplemente, me invento un motor de no sé qué y ya está, sino que, vale, y si te inventas ese motor, ¿qué puede ocurrir con la sociedad, con las personas, con la economía? Y eso lo desarrolla siempre hasta el final. Y aunque sus personajes no sean los mejores de la literatura, ¿vale? Algo que es muy común en la ciencia ficción, sus tramas a mí me parecen muy, muy inteligentes, muy bien pensadas, muy bien elaboradas, siempre tienen unos giros sorprendentes, magníficos y muy racionales, ¿vale? Y eso para mí es increíble por parte de Asimov. Para Antonio, ¿quieres añadir alguna cosa más? Sí, de hecho, casi son como novelas de anticipación en algunos casos, ¿no? Como, Es que como si fueran de Agatha Christie. el buen suspense funciona así. En el buen suspense tú vas sembrando pistas, pero el lector no se da cuenta de esas pistas hasta que llega el giro, que es algo que no te esperas, pero que es lógico y evidente, si lo hubieses sabido, y que cuando ves las pistas que te ha ido dejando dices, claro, eso es el buen suspense de toda la vida, y Asimov lo dominaba muy bien, muy bien. A ver, yo para mí, Asimov, las novelas de ciencia ficción, creo que hay que leerlas porque, bueno, primero contagian cierto optimismo, que no es habitual en la ciencia ficción actual, ¿no? Y por otro lado, su lectura se desprende que hay un culto al conocimiento, ¿vale? Y que todos los problemas que tiene la humanidad o a los que se enfrenta pueden ser solucionados conociendo la propia historia y mediante el uso de la razón. Y sin la violencia. Y, y si la violencia, a mí eso me parece Sí. maravilloso. Y sobre todo que es optimista, ¿no? Estamos casi abocados ahora a muchas distopías que pintan futuros agoreros, ¿no? Y cuya única forma de salvación es la figura mesiánica de un héroe que acaba liberándolos a todos. Pues, perdón, pero yo para mí la ciencia ficción es otra cosa. Es un Es más, tecno-optimista. Estoy de acuerdo, sí, totalmente. sí. Un libro Sí. recomendado de Isaac Asimov, voy a recomendar uno y probablemente me maten por esto, pero voy a recomendar Los límites de la fundación. Es un libro que escribió 20 años después de escribir La fundación Ujú. y que se puede leer por sí solo. Es, por decir así, autoconclusivo. Aunque sabemos que pasan cosas antes y que Ujú. pasan cosas después, ese libro es autoconclusivo. Puedes leértelo sin saber nada de la fundación. Es apasionante. Me pareció que está muy bien. Yo voy a Eh, recomendar también un libro que se me ha olvidado, ¿vale? Yo recomiendo Los propios dioses, porque a mí me parece que es una forma, es muy original, ¿vale? Lo que he comentado ya antes. Así que yo recomiendo los propios dioses. Yo creo que para mí es el tributo al conocimiento, ¿no? Que la única forma de enfrentarse a los problemas presentes y futuros es mediante el conocimiento. Y de hecho una de las cosas que más rabia le daba es el rendir culto a la ignorancia, ¿no? Que ya se empezaba a vislumbrar en sus días. Yo no sé, la sociedad americana de hoy se habría sentido profundamente decepcionado. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos desde la Mazmorra Rosa que lo hayas disfrutado y te anime a dar una oportunidad a este interesante escritor. Siempre es bueno ampliar los horizontes literarios, y si es de la mano de un divulgador y humanista como Asimov, mucho mejor. Asimov no solo enseñaba ciencia mientras te sumergía en historias fascinantes, sino que buscaba humanizarla y acercarla, con su espíritu curioso y profundamente humano. Puedes dejar tus comentarios, las novelas que has leído de Isaac Asimov o lo que más te haya llamado la atención de este capítulo en las plataformas de Spotify, Amazon Music e iVoox. Pura Literatura es un podcast patrocinado por la editorial Zenith Literario, la cual apoya y ayuda a autores a despegar con sus novelas. Te deseamos feliz semana, nos vemos el próximo domingo y no te olvides de disfrutar de la lectura.
Esto ha sido Pura Literatura por hoy, un podcast para lectores y escritores sin etiquetas. Esperamos que lo hayas disfrutado. Déjanos tu comentario y regálanos un like en redes. Nos ayudarás a seguir creciendo y llevando más literatura a todas partes. ¡Hasta la próxima!